¿Alguien ha escuchado la palabra santidad? Esta palabra es muy usada y es muy usual en las iglesias cristianas, en el contexto cristiano, ¿no? Y se nos anima mucho a ser santos, pero es algo que igual y en nuestro contexto juvenil, de corazón joven, sí, claro, pues como que no encaja mucho y a veces decimos, significa ser apartado, ser una buena persona, pero yo ya soy una buena persona. Como que hacemos ese concepto un poco de lado de nuestras vidas, aunque es muy constante que esté presente, ¿no? Y más en un contexto cristiano o religioso. Como decía Pili, santidad es la traducción de una palabra derivada de la raíz hebrea, es kadash, y en la raíz griega es haj, y significa estar separado o apartado. Podemos pasar a Hebreos 12:14. Ahí vamos a ver la importancia de esta palabra en nuestras vidas. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Estamos entonces leyendo esto y nos damos cuenta que necesitamos ser personas santas. Es un concepto muy importante. Si no, no podremos ver a Dios. Entonces, si estamos diciendo que santidad es ser una buena persona, necesitaríamos ser buenas personas. Dejémosle un poquito ahí. La importancia de la santidad está reflejada en este versículo. Y entonces hay muchas veces que se nos dice sean personas santas y pensamos en sean personas buenas, ¿no? Y no pequen. Alguien había dicho por ahí, es no pecar. Entonces, no digas mentiras, no robes, no mates, no veas a un hombre o a una mujer con lujuria, no, no, y no, y no, y no. No hagas todas esas cosas. Y es algo difícil, ¿no? Y muchas personas nos invitan a ser personas santas, o sea, a ser personas buenas, pero realmente es muy difícil. Y vamos a ver en Juan, en 1 Juan 1:8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos hemos pecado y en la Biblia podemos ver que hay diferentes partes en donde menciona que esto es pecado y esto es pecado, ¿no? Y muchas veces no hace referencia a cosas que nosotros podríamos considerar como malas. Entonces, santidad no tiene que ver con ser una persona buena. Nadie es bueno y todos hemos pecado. Si decimos que somos buenos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y podríamos dejarlo así, ¿no? Y decir, entonces, si no puedes ser bueno, no puedes ser una persona santa, entonces, ¿qué hago, no? ¿Cuántas personas están aquí conscientes de que fallan en algunas cosas, de que tienen pecados, de que luchan con algunas situaciones? Todos. Entonces, ¿cuál es la solución a eso? Y vamos a ver la siguiente parte. Aquí está la solución y es algo en lo que todos nosotros creemos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, no necesitas ser una persona buena ni hacer todas esas cosas que nos dicen para ser salvo, para estar bien con Dios, para ser una persona santificada. Y podríamos quedarnos ahí, ¿no? Vientos, ya tenemos ganado el cielo, ¿no? Ese es, en nuestra cultura de iglesia se han dividido estos dos conceptos, la santidad y la gracia, ¿no? La justicia y la misericordia. Entonces, los hemos separado como personas, como iglesia. Y está la vieja escuela que dice, tienes que hacer obras, y tienes que ser bueno, y tienes que hacer todo. Entonces, termina siendo un engaño, ¿no? Porque nadie puede ser santo, nadie puede ser una persona sin pecado, y lo dice la Biblia. Entonces, en este lado está la pretensión. Pretendo ser una persona buena, pretendo ser una persona correcta, pretendo hacer las cosas bien. Y no es santidad. Y las personas ni siquiera se sienten cómodas.
Entonces, la nueva escuela dice, eso es mentira, vivamos por la gracia, ¿no? Entonces, sí, amén, aleluya, la gracia, y todo está bien, y todo está correcto, y Dios ya me perdonó, pero siguen viviendo una vida igual. Y en la Biblia, bueno, aquí tengo mis hojitas en donde tengo unos versículos, pero en la Biblia, que también tengo escrita aquí, no hace separación de esos conceptos, se alimentan. Entonces, santidad no significa pretender, sino hacer las cosas, pero es imposible hacerlas por uno mismo. Entonces, ¿cómo abrazar la gracia y no creer que son mis obras, sino creer en Jesús y hacer las cosas? Yo estaba como luchando con algunas de esas cosas personalmente y entendí que era la fe. Déjenme decirles que esto no era solo una pelea de conceptos o teológica que se tenía o que se tiene en estos tiempos, sino que desde el principio en la iglesia se decía, bueno, ya somos salvos por gracia, no necesitamos hacer nada. Y Pablo, que era un predicador, le dijo a la iglesia que estaba en Roma esto, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y dice, en ninguna manera. No se trata de eso, no se trata de seguir haciendo lo que hacíamos antes. Es la gracia la que nos cambia. Y si habíamos dicho que la santidad era importante y que sin la santidad nadie puede ver a Dios, déjenme decirles que el concepto que encontré para unir y que en la Biblia está descrito, toda la gracia y la santidad es la fe. Y si no podemos acercarnos a Dios si no somos santos, no podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Y eso nos dice Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe de creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. No se trata entonces de yo voy a ser una persona buena y una persona religiosa y una persona que no peca, sino de creer en lo que Dios está haciendo en mi vida y que Él tiene un plan mejor que mis deseos y que mis debilidades. Hace rato hacía como referencia a esto. O sea, yo tengo un anhelo y un deseo que tal vez no es la voluntad de Dios y seguramente eso me va a llevar a una consecuencia triste. O tal vez tengo un deseo que evidentemente yo sé que me está haciendo daño y que yo estoy consciente que es pecado y que es mi debilidad, pero allá me arrastran mis deseos y yo creo, al final de cuentas, por los actos que estoy haciendo, que ese es el camino que debo seguir. Entonces, voy caminando hacia allá y me lleva hacia el pecado porque mi fe está puesta en eso. Entonces, cuando uno tiene fe en la gracia y que el plan de Dios es mejor que mis planes y que su voluntad es buena para mí, no voy a seguir viendo hacia allá, sino es automáticamente, voy a caminar al lugar en el que tengo puesto mis ojos, al lugar en el que tengo puesta mi fe. Entonces, a veces nuestros actos no tenemos que pensar y decir, voy a ser una persona buena, sino voy a ser una persona que cree en Dios. Y eso automáticamente te lleva a caminar allá sin orgullo y sin soberbia y sin pretensión. Y eso es alcanzable. Por nuestras fuerzas no podemos ser personas santas. Es tan difícil llevar esa carga. Pero creyendo en Dios y caminando hacia donde Él nos lleva, siempre vamos a encontrar santidad. Tenemos en Hebreos, en todo Hebreos 11, algunos ejemplos de personas. Y me encanta porque voy a parafrasear un poco. Dice, por la fe que Noé tuvo, construyó un barco y advirtió cosas que nunca antes habían sucedido y recibió la justicia que viene por la fe. Vivir una vida de santidad no solo no significa no hacer esto, no pecar, significa hacer algo. Es algo que no nos han enseñado mucho. Más bien nos han enseñado negaciones en cuanto a la santidad, pero nadie nos dice de las acciones en cuanto a la santidad. Y aquí dice, por la fe que tuvo, construyó un barco. También dice, por la fe que Abraham tuvo, obedeció.
No dice porque era una persona buena, porque era una persona justa, porque era una persona perfecta, obedeció. Dice por la fe obedeció. Eso significa que no hubo opción para pensar en su voluntad, sino tuvo fe en lo que Dios tenía para él. Entonces caminó. Fue una respuesta natural a creer en Dios. Dice que por la fe obedeció cuando Dios la llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia sin saber a dónde iba. No es que lo tuviera seguro, es que lo creía. A veces nosotros esperamos a creer en Dios cuando hay una puerta segura o algo que nos parece evidente, que, sí, es de Dios porque ya se abrió esta puerta. Pero no, él tuvo fe y le creyó, y por esa fe pudo obedecer. También dice, incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Tenía un lugar seguro y podría ser su voluntad, ¿no?, quedarse ahí, pero por la fe decidió incluso vivir como forastero. También dice, por la fe Moisés, cuando ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y prefirió ser maltratado. A veces creemos que tener fe en Dios significa vivir una vida cómoda, pero él tuvo fe y más adelante pudo ver el fruto de toda esa obediencia, de toda esa fe. Pero rehusó ser hijo de una princesa, ser hijo de la casa del rey, y prefirió ser maltratado por la fe. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a vivir esa vida de santidad? Es muy difícil lograrlo, pero lo podemos obtener por medio de la fe. También dice, menciona muchas más personas y dice, por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego, escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en su fortaleza. Por la fe, las cosas que humanamente nos pueden arrastrar hacia el pecado se convierten en nuestras fortalezas. Eso solamente se puede si Dios está en la ecuación. Y entonces creo que por la fe podemos ser árboles que dan fruto y no árboles secos. Nosotros por nosotros mismos intentaríamos ser buenas personas, ser santas, y nos cansaríamos tanto, pero creyendo en Dios podemos no solo no hacer lo malo, sino hacer cosas para Él, y cosas impresionantes que también bendicen a demás personas. También menciona que llegaron a ser poderosos en batalla, hicieron huir ejércitos enteros. Hubo incluso mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza, o sea, su fe, en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones, algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra y otros los mataron a espadas. ¿Qué persona se dejaría hacer eso si no tuviera fe en que hay algo mejor? ¿Qué persona renunciaría y moriría y daría toda su vida por algo que no cree? Nadie muere por una mentira. Si nosotros en nuestras áreas personales no creemos que Dios puede solucionar o darnos algo mejor, no vamos a renunciar al pecado y mucho menos vamos a hacer lo que Él nos está llamando a hacer. Pero si creemos en Dios, si tenemos esa certeza de que Él va a hacer las cosas, incluso si estamos pasando por una prueba difícil, como esta última lista que les leí, nuestra vida va a ser diferente. Y déjenme decirles, realmente hay esperanza. Pasamos al otro versículo, por favor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Podemos confiar que realmente su plan es mejor para nuestra vida. Y aunque vemos que estas personas no vieron
lo que venía tuvieron fe y la recompensa fue muy grande. Déjenme decirles, realmente confíen, podemos tener fe en sus planes. Podemos decir que algo tan sencillo como dejar el cigarro, porque me es muy placentero, ¿no? Es súper placentero. No estoy hablando de nadie, no. Es súper placentero y mi plan es que no puedo disfrutar una canción si no fumo. No puedo dormir esta noche si no fumo uno antes, porque tengo fe en eso. Déjenme decirles, no se trata de no lo hagas, no fumen, qué pecadores, sino yo creo que puedo disfrutar este momento porque Dios es suficiente. Tengo fe. Entonces voy a disfrutar esta canción, voy a disfrutar esta noche estrellada porque tengo fe. No se trata de estar aquí y hablar de santidad para condenar a las personas, sino de decir, es lo mejor, es el mejor plan, da los mejores frutos. Y Dios es fiel, podemos descansar en eso, en verdad podemos descansar en eso. El reto es, ¿sí le creo? Porque puedo decir, sí, yo sí le creo, pero entonces le digo, yo sí creo, Dios, que tienes alguien preparado para mí, pero regreso al mismo chico que me lastimó y me rompió el corazón. Entonces mi fe está diciendo que yo lo quiero a él, que mis planes son él, que regreso a él, en lugar de decir, yo confío y Dios está bien, yo te creo. Y eso te hace descansar. Cuando tienes fe, realmente se nota, nuestras acciones lo hablan. Y me gustaría cerrar con Hebreos 12, que al final resume lo que hemos estado platicando. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, que son las personas que están en Hebreos 11, y ahora somos nosotros. Yo estoy rodeada de ustedes que son testigos y ustedes están rodeados de nosotros. Quitémonos de todo peso que nos impida correr hacia la voluntad de Dios, hacia lo que tiene para nosotros. Especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar. Y para quitar el pecado de la ecuación, me encanta que dice, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y viene, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia la perfección de nuestra fe. Todo tiene que ver en creer en sus planes. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Así nosotros podemos creer, aunque estemos pasando un momento de vergüenza, por creer en Dios y en sus planes, el gozo y la fe en que Él es mejor que mi idea, el que Él satisface más que mis deseos, en que su plan supera los míos, el gozo que nos produce tener fe en eso nos hace no solo dejar el pecado, sino ser santos, que es un concepto más completo, o sea, vivir apartados para Él y para su voluntad. Todos estamos llamados a esto, a ser santos, pero no a ponernos una aureola y fingir que somos perfectos, sino ser reales creyendo lo que Dios tiene para nosotros. Es algo que les digo, he estado aprendiendo y estoy muy contenta porque ha cambiado mi vida y ha habido como algunas situaciones, ya hice aquí una referencia, pero que fueron muy difíciles para mí. Y yo estaba acostumbrada a ser una niñita buena de la iglesia y tenía como ese título, es una niñita buena. Y en el momento en el que me di cuenta que no, era como demasiado difícil y yo quería cargar con el peso de volver a ser una niña buena y ser perfecta. Y eso solo llenaba mi orgullo. Y tuve que pasar como el momento de doblegar mi orgullo. Pero no quería solamente decir vivo por gracia y puedo hacer mi vida un despapalle. Y Jesús vino y me dijo, ten fe. Y su gracia me sostiene. Entonces yo estoy aquí, les digo, no para enseñarles. Es algo que estoy aprendiendo y que Dios es suficiente. Por eso les digo con certeza,
Él puede hacerlo y podemos tener fe en Él y descansar en Él y en su plan, y ahora ver que las cosas han cambiado en mi vida y que tengo fe y que estoy creciendo. Lo supera todo, en verdad. Entonces, ¿les parece si oramos? Me gustaría, no sé, bueno, igual y tienen a alguien a su lado, orar unos por otros y creer en los planes de Dios. ¿Ok? Señor, te doy gracias por la familia que tenemos aquí. Gracias porque tú eres fiel y porque podemos confiar en ti y porque también has puesto personas que nos pueden ayudar a animarnos y a declarar tu palabra para tener fe en ti, que nos recuerdan constantemente que tú eres fiel. Te pido que nos ayudes en nuestras luchas, Señor. Nosotros solos no podemos, pero no queremos conformarnos, sino queremos vivir todos los días declarando que tenemos fe en ti, Señor, abrazando tu gracia y buscando tus planes para nuestra vida. Te damos gracias, descansamos en ti y declaramos, creemos, Señor, creemos que tu voluntad es mejor que la nuestra, Señor. Creemos que lo que tú piensas de nosotros es mejor que lo que nosotros podemos pensar. Renunciamos al pecado, Señor. Renunciamos al dolor. Renunciamos y morimos, Señor, por algo que creemos. No morimos por una mentira, Señor. No podemos decir que vamos a dejar algo si realmente eso nos satisface. Por eso te pedimos que seas tú el que siempre esté en nuestras vidas, Señor, que día a día podamos vivir la satisfacción de tu presencia, Señor. Tú eres mejor. En el nombre de Jesús, amén.